Hola y bienvenidos a esta nueva inmunopíldora. Vamos a ver en esta ocasión nuevos tejidos que participan en la respuesta inmunitaria y que son justamente los órganos linfoides secundarios. Finalmente, veremos cómo las células recirculan entre unos tejidos y otros utilizando diferentes sistemas circulatorios. Os recuerdo, los tejidos linfoides u órganos linfoides secundarios eran aquellos donde sucedía la respuesta inmune adaptativa, el tercer nivel y máximo de nuestras defensas, cuando ya se han superado las barreras físicas nivel 1, la inmunidad innata nivel 2 y llegamos a la inmunidad adaptativa nivel 3. No sucede en el lugar de la infección, sucede en unos órganos linfoides especializados como son los ganglios linfáticos, el bazo y los tejidos linfoides de las mucosas. Pues vamos a ello. Los ganglios linfáticos tenemos múltiples en distintas zonas anatómicas, como hemos visto en píldoras anteriores, y aquí tenemos su morfología en forma de una alubia, como veis. Tenemos tres zonas anatómicas distintas, que ahora veremos con un poco más de detalle, que de fuera a dentro se llaman corteza, paracorteza y médula. Los ganglios linfáticos se diferencian en lugares donde convergen varios vasos linfáticos de llegada de linfa, que son linfáticos aferentes. Llegada, aquí vemos 1, 2, 3, 4 y 5 vasos linfáticos de llegada. Y solo va a haber un vaso linfático de drenaje o de salida, como veis, un único que se denomina vaso linfático eferente. ¿Qué más podemos ver? Pues podemos ver que en la corteza las células están organizadas en grupos esféricos de linfocitos. Son los llamados folículos linfoides. Y como vemos en la zona superior del esquema, estos folículos linfoides están irrigados por la circulación sanguínea. Tienen todos ellos llegada de capilares arteriales y salida de capilares venosos. ¿Esto qué significa? Si tenemos llegada de vasos linfáticos, salida de linfa y llegada de capilares sanguíneos, salida de capilares venosos, pues es que es un punto de intercambio de la circulación sangre-linfa muy importante, porque además, como os he dicho, tenemos multitud de ganglios linfáticos en nuestra anatomía. Pero vamos a ver con un poco más de detalle estas tres regiones anatómicas. En la corteza, como os decía, tenemos aglomeraciones esféricas de linfocitos, folículos linfoides. A veces estas células están en reposo y en este caso se denominan folículos linfoides primarios, y hay veces que están ya con alguna célula en activación, en diferenciación, y se pueden llamar o folículos linfoides secundarios o también lo encontraréis como centros germinales. En general, los folículos linfoides hay un predominio claro de linfocitos B, así que como veis los linfocitos B se organizan en folículos. La zona de la paracorteza también tiene una profusa infiltración linfocitaria, van a ser fundamentalmente linfocitos T y no están organizados, es una infiltración difusa, sin ninguna organización. Y por último, más hacia adentro de la estructura del ganglio, tenemos la zona medular, que es una zona de celularidad mixta. Aquí vais a tener células tanto T como B, diferenciadas, macrófagos, dendríticas, es una zona mezclada que es la zona de drenaje, lo que va a salir del ganglio. Tenemos aquí algún modelo de la histología de un ganglio linfático donde vemos la zona más externa de la corteza con algunos folículos linfoides, la zona de la paracorteza con gran cantidad de células pero sin ninguna organización y por último la zona medular, que es una zona mixta de células, que es la de drenaje del ganglio linfático. Y dentro de estos folículos linfoides, en este corte también se aprecian claramente un folículo en reposo, sería un folículo linfoide primario, frente a un folículo ya con células activadas en división, que sería un folículo secundario o centro germinal. El otro órgano linfoide relevante, como hemos comentado, es el bazo. Y el bazo tiene anatómicamente irrigación sanguínea y linfática, y dentro de su estructura se distingue la llamada pulpa roja y la pulpa blanca. La pulpa roja tiene una gran funcionalidad a nivel de eliminación de desechos de la sangre, de desechos circulatorios, como son, entre otras cosas, los inmunocomplejos, que son arrastrados hasta el bazo por los eritrocitos. Pero de eso no vamos a hablar ahora, estamos hablando del bazo como órgano linfoide secundario. Pues bien, esta funcionalidad reside exclusivamente en unas lagunas dentro de esta pulpa roja que se denominan pulpa blanca. Y estas lagunas de pulpa blanca
como veis, se organizan en torno a arteriolas, arteriolas centrofoliculares del bazo. Pues esa infiltración linfoide en torno a esas arteriolas es la pulpa blanca y es ahí donde reside la función inmunitaria de órgano linfoide secundario. En esta zona periarteriolar de la pulpa blanca podemos tener bien linfocitos organizados en folículos linfoides, agrupaciones esféricas, y en este caso vuelven a ser fundamentalmente células B, las que se agrupan en estos folículos linfoides, y en cambio tenemos zonas de esta pulpa blanca sin tanta organización, donde hay un infiltrado difuso en el que van a predominar linfocitos T. También puede haber alguna otra célula como macrófagos o células dendríticas en esta pulpa blanca. Así que recordad, es muy parecido al ganglio, zonas organizadas en folículos ricas en células B, zonas de infiltración no organizada ricas en células T. Y tenemos por último unos cortes histológicos donde vemos esta pulpa blanca en torno a una arteriola, de nuevo, y aquí se ve perfectamente los plasmocitos y linfocitos B organizados en un folículo, que lo vemos perfectamente esférico, y los linfocitos T a su alrededor sin ningún tipo de organización. Por último, el gran grupo de órganos linfoides secundarios no encapsulados son los tejidos linfoides asociados a las mucosas. Aquí se distinguen con distintas siglas el que sea la mucosa gastrointestinal, GALT, la G de GAT, de gastrointestinal, incluso la ocular, EALT, la respiratoria, que puede ser la broncoalveolar, BALT, todo ello es tejido linfoide asociado, y la primera letra, por lo tanto, cambia dependiendo del tejido al que nos estemos refiriendo. En este esquema sencillo tenemos representado el tejido linfoide asociado al intestino. Como veis están los enterocitos, que son las células epiteliales del intestino, tenemos unas células especializadas en producir mucus y además en captar los antígenos, que son las células M. También podemos apreciar linfocitos dispersos entre las células epiteliales, se denominan linfocitos intraepiteliales, pero resulta que por debajo de la lámina propia de este epitelio de nuestro intestino podemos encontrar otras células y linfocitos de nuevo, a veces aislados y a veces organizados. Pues bien, es que el sistema inmune asociado a las mucosas también puede tener dos tipos de disposición. Así que tenemos en algunas zonas ese tipo de disposición organizada en folículos, se llaman las placas de Peyer en nuestro intestino, y en esas zonas tenemos entre las células epiteliales estas células especiales M de captación de antígeno, tenemos folículos linfoides por debajo, donde se van a presentar estos antígenos, van a drenar a los ganglios linfáticos más próximos, que os recuerdo, los ganglios linfáticos próximos al intestino se llaman ganglios mesentéricos, y por último, todo lo que se active y se organice en estos ganglios va a volver por vía linfática a las zonas donde se necesita. Aquí podremos encontrar células intraepiteliales, pero también células plasmáticas, linfocitos B, produciendo inmunoglobulinas. Y hay una inmunoglobulina por naturaleza que es la más importante en las mucosas, que es la inmunoglobulina A, que se secreta y puede salir, como veis, a la luz intestinal. Ya veremos más adelante todos estos mecanismos. Así que distinguimos zonas de inducción de la respuesta inmunitaria en el MALT, en este caso en el GALT, el gastrointestinal, zonas de inducción y zonas de ejecución o efectoras de esta respuesta inmunitaria, donde se está produciendo y liberando la inmunoglobulina A. Y aquí tenemos un corte histológico de este tejido linfoide de las mucosas, donde vemos las microvellosidades con todos los enterocitos y vemos cómo por debajo de alguna de estas zonas del intestino tenemos las placas de Peyer. Con un poco más de ampliación vemos la zona de las microvellosidades del epitelio intestinal y aquí tenemos estas acumulaciones esféricas de linfocitos, folículos linfoides de nuevo, que son llamadas placas de Peyer, como os he dicho anteriormente. Pues bien, conocido todos los órganos linfoides secundarios, nos queda por saber cómo se mueven las células de unos a otros cuando sucede lo que no debe suceder, que es la infección de un antígeno. Vamos a suponer que nos hacemos una herida en la planta del pie, porque estamos en verano y pinchamos un producto cortante que está infectado, por lo cual entran en nuestro interior agentes patógenos. Se ha roto el nivel 1 de defensas, entraría el nivel 2, la inmunidad innata,
que habitualmente no puede con los microorganismos y tiene que ponerse en marcha el nivel 3, la inmunidad adaptativa, que es de lo que estamos hablando hoy, órganos linfoides secundarios. Si es la planta del pie, ¿dónde va a suceder esto? Pues habitual es que sea en los ganglios de nuestro hueco popliteo, por detrás de la rodilla. Y hay que llevar allí el antígeno. Esto lo harán unas células que no están representadas por simplicidad y llevarán el antígeno hasta allí. Y sobre esos antígenos patrullarán nuestros linfocitos T y B por la circulación sanguínea. Aquí los tenéis. Están permanentemente circulando por nuestros órganos linfoides buscando su antígeno. De pronto lo encuentran y se diferencian, se dividen. Y ahora todo este ejército por la linfa entra en la circulación sanguínea y vía circulación arterial llega de nuevo al órgano que tenemos infectado. Repito que el mecanismo sería por la linfa, ducto torácico, vuelca a la vena subclavia izquierda y luego ya por circulación sanguínea vuelve al tejido donde tenemos la infección. Y aquí harían su acción final, que es eliminar la bacteria. Así que hemos visto en este capítulo cuál es la función de los órganos linfoides secundarios y cómo se pone en marcha la respuesta adaptativa. Hemos visto la estructura y ultraestructura de los ganglios linfáticos. Hemos visto la estructura y ultraestructura del bazo, así como la estructura y ultraestructura del tejido linfoide asociado a las mucosas. Y por último hemos revisado el tráfico leucocitario. Si todo esto quedó claro, deberíais saber contestar las siguientes preguntas. ¿Cuál es la función de los órganos linfoides secundarios? ¿Dónde se localizan estos órganos anatómicamente? ¿Son todos los órganos secundarios de tipo encapsulado? ¿Cuáles son las zonas anatómicas de un ganglio linfático? ¿Dónde se produce la activación B en el ganglio? ¿Tiene el bazo organización en folículos linfoides? ¿Los linfocitos intraepiteliales se sitúan en las placas de Peyer? ¿Los antígenos de una herida mediante qué sistema circulatorio llegan a los órganos secundarios? Pues bien, si has sabido contestar todas estas preguntas, has superado lo más importante de los tejidos y órganos linfoides. Enhorabuena, puedes seguir adelante con otros temas, pero si tienes que repasar no tengas problema, tú y yo nos vamos a seguir viendo. Hasta la próxima.